Bajo anestesia mi esposa confesó. He estado durmiendo con tu hermano durante 8 meses. Mi madre estaba en la habitación y su rostro se puso pálido. Lo que siguió fue un desastre, los destruí a los dos. Hola, Reddit. ¿Conoces esa sensación cuando todo tu mundo cambia en unos 3 segundos? Sí, aquí es donde esto comienza. Agarra tus palomitas y disfruta del espectáculo de mierda que estás a punto de escuchar. Soy Ko, 35 años, hombre. Mi esposa, Elise, se estaba sometiendo a la extracción de la vesícula biliar, una cirugía de rutina que ella había estado posponiendo durante meses. Estoy de pie junto a su cama de hospital como un buen esposo, sosteniéndole la mano mientras despierta de la anestesia. Mi madre está en la silla de visitante desplazándose por Facebook. La habitación estaba en silencio. Elise balbuceaba cosas al azar mientras los medicamentos se disipaban, quejándose del suero y pidiendo agua. Un balbuceo típico postoperatorio. Entonces soltó la bomba que nunca vi venir: he estado durmiendo con tu hermano durante 8 meses. Clara como el cristal, sin confusión, solamente una afirmación simple, dicha como si comentara el clima. El teléfono de mi madre cayó al suelo con un golpe. La enfermera se quedó paralizada. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Y Lee siguió hablando completamente ajena. Ronan me hace sentir viva de nuevo, tú siempre estás trabajando, él realmente se preocupa por lo que tiene. Miré a mi madre y su rostro se había puesto blanco. Reconocí esa mirada, era la de alguien que había sido atrapado. ¿Qué está diciendo?, le pregunté en voz baja. Ella se inclinó para recoger su teléfono con las manos temblando. Cole, ella no está en sí ahora mismo, la gente dice todo tipo de locuras bajo anestesia. Te hice una pregunta. La enfermera carraspeó incómoda. Señor, los pacientes a menudo tienen sueños vívidos durante la recuperación. Levanté una mano, mis ojos fijos en el rostro de mi madre, la mujer que me crió, que me enseñó sobre integridad y lealtad familiar, que ahora me miraba como si la hubiera atrapado robando. Mamá. Ella se hundió en la silla. Yo no sé, hijo. Te dije que ella no está en sí ahora. Y Lee seguía murmurando, fragmentos flotando desde su subconsciente, habitaciones de hotel y mentiras sobre noches con amigas, como Ronan era todo lo que yo no era, espontáneo, emocionante, atento. Cada palabra era como un cuchillo girando más profundo. Salí antes de decir algo que me prohibiera regresar al hospital. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante 2 horas, las manos aferradas al volante. 8 meses. Mi esposa había estado durmiendo con mi hermano durante 8 meses y mi propia madre no solo lo sabía, sino que básicamente los encubría. Su nerviosismo me lo dijo todo. Pero aquí está la cosa acerca de ser traicionado por todos los que amas, aclara tus prioridades muy rápido. No iba a ser la víctima aquí, iba a quemar todo su mundo y a marcharme silbando. Pasé la semana siguiente actuando como el esposo preocupado mientras Elise se recuperaba, le llevaba sopa, le acomodaba las almohadas, la escuchaba quejarse del dolor de la incisión, incluso conduje a 3 farmacias diferentes a las 2 de la madrugada cuando no podía dormir. La dejé pensar que estaba a salvo. Mientras tanto comencé a investigar. El primer paso fueron nuestros registros telefónicos. Habíamos estado en un plan familiar durante años. Lo que encontré me revolvió el estómago, cientos de mensajes entre ella y Ronan durante los últimos 8 meses, llamadas que duraban horas. El patrón era obvio una vez que sabías qué buscar. Cada vez que Elise decía que cenaba con su hermana, había una llamada a Ronan. Cada noche de chicas coincidía con Ronan misteriosamente no disponible para nuestras reuniones habituales. Lo que realmente me dolió fue la manera en que hablaban mal de mí, Ronan llamándome aburrido, y Liz quejándose de que yo era emocionalmente inaccesible, ambos riéndose de lo ingenuo que era. Hice capturas de todo y lo guardé en una cuenta segura en la nube. Luego revisé nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito, cargos de hoteles que nunca había visto, restaurantes en partes de la ciudad que Elise aseguraba nunca visitar, incluso una compra de joyería en Tiffany's que definitivamente no era para mí. Ronan había estado agasajando a mi esposa con dinero de la empresa que cofundamos. Sí, olvidé mencionar esa parte. Ronan y yo dirigíamos juntos una empresa de construcción, algo que habíamos levantado desde cero durante 10 años. Éramos socios iguales, compartíamos cuentas bancarias y confiábamos el uno en el otro por completo, lo que significaba que él había estado usando los fondos conjuntos de la empresa para financiar su aventura con mi esposa. Fue entonces cuando llamé a Mateo. Mateo Cruz había sido mi compañero de cuarto en la universidad, ahora investigador privado especializado en fraude corporativo. Seguíamos siendo cercanos después de todos estos años,
fui el padrino de su boda, lo ayudé a mudarse 2 veces y aún tomábamos unas copas cada pocas semanas. Cole, ¿qué pasa? Suenas terrible, dijo cuando contestó. Le conté todo, la confesión en el hospital, los registros telefónicos, el rastro financiero. Escuchó sin interrumpir. Jesucristo, Cole, ¿tu propio hermano? Necesito todo, Mateo, fotos, registros financieros, documentación legal. Quiero que estén tan hundidos que hagan falta arqueólogos para encontrar sus reputaciones. Hice una pausa y agregué, Mateo, cóbrame tu tarifa completa, sin descuentos de amistad, esto es negocio. Esto se pondrá caro y feo. Bien, lo quiero feo. Mateo se puso a trabajar de inmediato. En 72 horas había descubierto un rastro de documentos que haría llorar a un contador forense, recibos de hotel, cargos de cenas, incluso un viaje de fin de semana a Las Vegas que Ronan había declarado como gasto de negocios. Pero la verdadera mina de oro fue el material de vigilancia. Mateo tenía conexiones en una compañía de seguridad privada que monitoreaba varios hoteles de lujo en la ciudad. Por el precio adecuado estaban dispuestos a compartir grabaciones de sus estacionamientos y vestíbulos. Lo que encontramos fueron meses de documentación mostrando a Elise y Ronan entrando y saliendo de hoteles juntos. La pieza más incriminatoria fue de apenas 2 semanas antes de la cirugía de Elise, imágenes claras en el vestíbulo del Marriott en el centro, la mano de Ronan en la espalda baja de ella mientras caminaban hacia los ascensores. Llevaba puesto el vestido que yo le había comprado para nuestro aniversario. Me senté en la oficina de Mateo viendo a mi esposa y a mi hermano en la pantalla de su portátil y sentí algo frío y definitivo encajar en mi pecho. 3 días después, Ronan apareció en mi oficina sin avisar, entró como si fuera el dueño del lugar, esa sonrisa arrogante con la que había crecido pegada en la cara. Cole, tenemos que hablar, dijo. Levanté la vista desde mi escritorio. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué descuidas a tu esposa y luego te enfadas cuando alguien más se ocupa de ella? ¡Qué descaro de este tipo! Ni siquiera fingía estar arrepentido, si acaso, parecía orgulloso de sí mismo. ¿Qué acabas de decir? Se sentó frente a mi escritorio recostado como si presidiera un tribunal. Elisa me ha estado diciendo lo infeliz que es, que trabajas todo el tiempo, que nunca le prestas atención, que la tratas como a una compañera de piso en vez de como a una esposa, así que sí, he estado ahí para ella. Alguien tenía que estarlo. ¿Qué esperabas? Que hubieras estado ahí para ella acostándote con ella en habitaciones de hotel. Se encogió de hombros, ella necesitaba sentirse apreciada. Tú no lo hacías, así que yo intervine, eso es lo que hace la familia. Nos cuidamos unos a otros, dijo guiñando un ojo. El bastardo estaba sentado en mi oficina confesando una aventura de 8 meses con mi esposa y de alguna manera lo presentaba como si me hiciera un favor. Aún me pregunto cómo no le rompí la mandíbula ese día. ¿Y el dinero de la empresa que has estado robando para financiar este apoyo familiar? Su expresión no cambió. He estado invirtiendo en relaciones con clientes, Elisa va a cenas de negocios a veces, todo es legítimo, $60,000 en gastos fraudulentos es legítimo. Por primera vez, Ronan parecía sorprendido. ¿Has estado controlando mis gastos? He estado controlándolo todo, Ronan, ¿de verdad creíste que podrías robarme y acostarte con mi esposa sin consecuencias? Ronan se inclinó hacia adelante y su máscara se deslizó. ¿Qué vas a hacer al respecto, Co? Eres demasiado blandengue para luchar por nada, te quejarás pero al final no harás nada, siempre no haces nada. Me levanté despacio. Sal de mi oficina o te echaré yo mismo hecho pedazos, se rió. ¿Tú y qué ejército, hermanito? Siempre has sido blando, mamá lo sabía, yo lo sabía y aparentemente Elisa también lo descubrió, tal vez si hubieras crecido una columna vertebral hace años, tu esposa no habría tenido que encontrar a un hombre de verdad. Se levantó arreglándose la chaqueta como si acabara de ganar algo. Elisa es feliz por primera vez en años, si realmente te importara querrías eso para ella también, pero no te importa nadie más que tú mismo. Después de que se fue, me quedé sentado 5 minutos simplemente respirando, toda la rabia se estaba acumulando lentamente, me costaba toda la paciencia del mundo no hacer algo de lo que me arrepentiría, pero esa no es la forma en que manejo las cosas, porque estaba a punto de darle una lección al niño de oro que no olvidaría. Aquella noche llamé a Lauren, la exmujer de Ronan, vivía a unos 20 minutos del centro y cuando le pedí que nos viéramos accedió de inmediato. Quedamos en una cafetería cerca de su casa, yo ya le había pedido lo de siempre, se sorprendió de que lo recordara. Tienes buena memoria, dijo acomodándose en su silla, algunas cosas se quedan. Se veía más saludable de lo que la había visto en años y parecía genuinamente feliz. ¿Cómo están los niños?
Muy bien, de hecho Lana volvió a estar en la lista de honor y Billy por fin encontró su ritmo en el instituto, están más felices desde el divorcio, hizo una pausa estudiando mi rostro, pero no me trajiste aquí para ponernos al día, ¿verdad? Saqué el teléfono y le mostré una de las fotos de seguridad del hotel, su rostro palideció. ¿Es este tuyo? No puede ser, espera, mira esto, le mostré más fotos, distintos hoteles, distintas fechas, sus manos temblaban. Para cuando terminé de mostrárselas todas, él lo está haciendo de nuevo, no, dijo en voz baja. Dios mío, lo siento mucho, Cole, 8 meses que podemos documentar, probablemente más, cerró los ojos. Yo ya sabía que no había cambiado, lo sabía, pero todos decían que yo estaba amargado, que debía seguir adelante y dejar de hablar mal de él. Tus hijos siguen viéndolo regularmente, cuando se molesta en presentarse, que no es a menudo, siempre está demasiado ocupado con el trabajo o su nueva novia, Rebecca, hizo una pausa, o aparentemente con tu esposa. Fue entonces cuando le expuse mi plan, no todo, pero lo suficiente para hacerle saber que la justicia venía. Ronan ha estado robando de nuestro negocio para financiar esta aventura, cuando esto salga a la luz va a perderlo todo. Si quieres que tus pagos de manutención continúen, probablemente deberías conseguir una orden judicial de embargo de bienes antes de que pueda esconder el dinero. El instinto legal de Lauren se activó de inmediato. ¿De cuánto estamos hablando? Estimación conservadora, aproximadamente 60,000 durante 10 meses, fondos de la empresa usados para gastos personales incluyendo habitaciones de hotel y joyas para mi esposa. Saqué una carpeta de mi maletín, había hecho que Mateo compilara un informe preliminar para ella, nombres, fechas, sumas, tu abogado puede usar esto para acelerar el embargo. Leyó los documentos pasando las páginas, las cejas le subían más con cada hoja. Cole, esto es increíblemente minucioso y generoso, no tenías que hacer esto. Sí, lo hice, Ronan te ha jodido durante años y mereces recuperar lo que puedas, además tus hijos necesitan ese dinero de apoyo. Se quedó callada mucho tiempo. ¿Qué necesitas de mí? Solo esté lista para actuar cuando llegue el momento. Y Jen, cuando todo esto termine, Ronan va a volver arrastrándose, diciendo que ha cambiado, que aprendió la lección, no te dejes engañar, nunca más, dijo con firmeza. Aprendí esa lección por las malas, mientras tanto Mateo estaba investigando más a fondo las actividades de Ronan y lo que encontró fue peor de lo que esperaba. Ronan no solo había estado robando para financiar su aventura, había estado saqueando sistemáticamente la empresa durante meses, creando facturas falsas, inflando informes de gastos y desviando pagos de clientes. Cole, dijo Mateo durante una de nuestras reuniones, esto es fraude organizado, lo ha estado planeando desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Basado en los patrones financieros, al menos 1 año, se estaba preparando para expulsarte o disolver la sociedad y llevarse los activos con él. Asentí, no sorprendido, ya sospechaba que algo andaba mal con nuestros números trimestrales durante meses, pero le había dado a mi hermano el beneficio de la duda, lealtad familiar, ¿no? Hay algo más, continuó Mateo, he estado rastreando sus comunicaciones y parece que ha estado hablándote mal a clientes potenciales, intentando posicionarse como el socio fiable mientras te hace parecer inestable. Saqué el teléfono y empecé a revisar mis contactos, qué clientes, el proyecto Marshall, el complejo de oficinas del centro y ese desarrollo residencial en Westfield, necesito hacer unas llamadas. Esa noche instalé cámaras de seguridad por toda la casa, no solo para tener pruebas, tenía la corazonada de que Ronan podría intentar algo estúpido cuando su mundo empezara a desmoronarse, pero primero llamé a mi empleada doméstica, María, y le di las siguientes 2 semanas libres con paga completa, había estado con nosotros 3 años y no iba a dejar que la atraparan en medio de esto. Señor Cole, ¿está todo bien?, preguntó preocupada. Solo asuntos familiares que necesito manejar en privado, lleve a sus hijos a ver a su hermana en Phoenix como ha querido, considérelo unas vacaciones pagadas. Efectivamente, 2 días después mis cámaras captaron a Ronan entrando en mi casa con una llave de repuesto que yo no sabía que tenía. Pasó 20 minutos registrando mi despacho en busca de documentos, probablemente tratando de descubrir cuántos había. La arrogancia era abrumadora, literalmente estaba entrando a mi casa, hurgando entre mis papeles privados mientras se acostaba con mi esposa y robaba mi dinero. Le dejé terminar su búsqueda y luego lo llamé a la mañana siguiente, encontraste lo que buscabas en mi oficina hace 2 días, silencio al otro lado, hola. No, no sé de qué hablas. Las cámaras de seguridad lo captaron todo, ¿quieres que llame a la policía ahora o prefieres explicarte primero? Más silencio y luego, con una voz que apenas reconocí, me dijo, me tendiste una trampa, te tendiste la trampa a ti mismo. Solo lo documenté, ¿qué quieres? No quiero nada de ti, ya me diste todo lo que necesitaba.
Colgué antes de que pudiera responder. 3 semanas hasta el Día de Acción de Gracias, 3 semanas hasta que lo destruyera frente a todos los que importaban. Ronan había pasado toda su vida creyendo que era intocable, estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. La semana antes del Día de Acción de Gracias, Ronan hizo su jugada final, convocó una reunión en nuestra oficina, solo nosotros dos, afirmando que quería aclarar el asunto antes de las fiestas. Entró vistiendo su traje más caro, con ese paso confiado y familiar que siempre me había molestado, pero había algo distinto en sus ojos, algo que no había estado ahí antes. Cole, tenemos que resolver esto como hombres, dije señalando la silla frente a mi escritorio. ¿Resolver qué? Todo este malentendido sobre Elise y yo, lo estás exagerando, $60,000 en dinero robado es un malentendido. Ronan hizo un gesto desdeñoso con la mano, eso es contabilidad creativa y lo sabes, los dos hemos tomado libertades con los gastos del negocio, no actúes como si fueras un santo. La manipulación era del libro, Ronan tomaba sus crímenes y me los proyectaba a mí. Muéstrame un recibo donde haya usado fondos empresariales para gastos personales. No lo entiendes, se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono condescendiente que tenía desde que éramos niños. Esto no se trata del dinero, se trata de que eres un marido terrible y un socio de negocios peor. Ilústrame. Elise vino a mí porque la descuidabas, estaba sola, frustrada, cansada de estar casada con alguien que se preocupaba más por el trabajo que por su esposa. Yo estuve ahí para ella cuando tú no lo estuviste. La reinterpretación de la historia era asombrosa, y lo del robo, inversión en relaciones con clientes, Elise es excelente con la gente, mejor de lo que tú jamás serás. Llevarla a cenas de negocios ha traído más contratos que tus aburridas presentaciones con hojas de cálculo podrían conseguir. Casi admiré su audacia, había logrado convertir el robo, el adulterio y la traición en nobles actos de desarrollo comercial y asesoramiento marital. Esto es lo que va a pasar, continuó Ronan. Vas a dejar ese papel de marido celoso y aceptar que Elise y yo tenemos algo real, no vamos a esconderlo más, vamos a estar juntos abiertamente y vas a lidiar con ello como un adulto. Ah, y si no lo haces, la máscara de Ronan se deslizó por completo. La sonrisa encantadora desapareció, reemplazada por algo frío y cruel, entonces te destruiré, les diré a todos que eres un marido abusivo que echó a su esposa, contactaré a todos los clientes que tenemos, me aseguraré de que nunca trabajes en esta industria de nuevo, y ahí estaba, el verdadero Ronan por fin mostrándose, el manipulador que había estado jugando una partida larga para apropiarse de todo lo que tenía. Y Elise está de acuerdo con este plan, Elise me ama, ha sido infeliz contigo. Durante años, pero era demasiado buena para irse hasta que encontró algo mejor, ahora lo tiene, asentí como si lo estuviera considerando, interesante, y mamá entiende que Elise me hace feliz. Quiere lo mejor para ambos hijos, pero sabe que merezco estar con alguien que me aprecie. Por supuesto, mamá probablemente ya había empezado a planear la boda de Ronan y Elise en su cabeza, convencida de que su precioso hijo merecía ser feliz sin importar a quién hiriera. ¿Sabes qué, Ronan? Tienes razón, dijo parpadeando sorprendido. Sí, Elise debería estar con alguien que la aprecie. Me levanté extendiendo la mano, que gane el mejor. Ronan estrechó mi mano. Esa sonrisa engreída volvió, sabía que al final verías la razón, siempre fuiste el más listo. Él creyó que había ganado, pero yo podía ver el cálculo detrás de su expresión. Ronan no solo quería a mi esposa y mi dinero, quería destruirme por completo, se trataba de demostrar que era mejor que yo en todos los sentidos. Después de que se fue, me senté de nuevo e hice unas llamadas, primero a Mateo para asegurarme de que toda nuestra evidencia estaba compilada y lista, luego al abogado de Lauren para coordinar el embargo de bienes y, finalmente, a la fiscalía para programar una reunión sobre los cargos de fraude. Ronan pensó que acababa de negociar una rendición, lo que en realidad había hecho fue confesarlo todo ante la cámara. El dispositivo de grabación oculto que había instalado en mi escritorio había captado cada palabra, cada amenaza, cada admisión de culpa. 3 días hasta que se lo sirva a todos en bandeja. El Día de Acción de Gracias en la casa de mis padres siempre fue un montaje, mamá se esmeraba al máximo, pavo entero con todos los acompañamientos, la mesa del comedor extendida para 15 personas, la buena vajilla que solo salía 2 veces al año. La lista de invitados de este año incluía a mis padres, Elise y yo, Ronan y su novia Rebecca, Lauren con sus 2 hijos, mi tía Darlene y mi tío Dennis y mi primo Sean con su familia, el público perfecto para el espectáculo. Pasé la mañana ayudando a papá a poner sillas extra mientras Elise se arreglaba arriba. Ronan llegó alrededor del mediodía con Rebecca, una rubia con la que había salido 6 meses, parecía agradable, completamente ajena a que su novio era un engañador.
Ronan estaba en su papel encantador habitual abrazando a todos, haciendo bromas, interpretando al hijo y hermano devoto. Y Liz bajó las escaleras con un vestido nuevo que nunca había visto antes, algo caro e inapropiado para una cena familiar, abrazó a todos, haciendo de esposa ideal, pero cuando abrazó a Ronan le susurró algo al oído que le hizo sonreír con suficiencia. Mamá estaba en modo anfitriona total, orquestándolo todo como una operación militar, pero noté cómo seguía mirando entre Ronan y Alice con una expresión satisfecha. Papá parecía ajeno a las corrientes subterráneas, simplemente feliz de tener a la familia reunida. El pobre no tenía ni idea de que su esposa había estado habilitando la destrucción de un hijo para proteger a su favorito. La cena fue el caos habitual, niños corriendo, múltiples conversaciones a la vez, hice mi papel, hablé de tonterías, me reí de los chistes horribles del tío Danes, pero estaba observando, siempre observando. Ronan y Alice se estaban volviendo más audaces, probablemente pensando que me habían convencido de aceptar su arreglo. Toques pequeños, miradas significativas, chistes internos que excluían a los demás. Incluso Rebecca empezó a notar, mirando confundida cuando Ronan prestaba más atención a la esposa de su hermano que a su propia novia. Después de la cena, mientras la gente digería y los niños veían fútbol, Ronan me acorraló en la cocina. «¿Ves qué feliz está Elise?», dijo en voz baja, «así es como se ve cuando alguien realmente le presta atención, ella parece radiante. Es porque está con alguien que la merece, alguien que la pone primero». La arrogancia era colosal, literalmente se ufanaba de haberme robado a mi esposa en la cena de acción de gracias de mi familia. «Ronan», dije, «hay algo que necesito decirte», sonreí, no una sonrisa amable, le mentí en mi oficina, no estoy aceptando nada, te estoy destruyendo. Su rostro palideció. «¿De qué hablas?». En lugar de responder volví al comedor donde todos estaban reunidos, hora del acto principal, me puse en pie despejando la garganta. «Chicos, ¿por qué no van a ver un poco de televisión? Los adultos tienen que hablar». La habitación se fue quedando en silencio gradualmente, todos girando para mirarme, entonces los niños salieron lentamente de la habitación. «Antes de hacer los discursos tradicionales de gratitud, quiero compartir algo por lo que estoy agradecido», dije, «estoy agradecido por la verdad, incluso cuando duele, estoy agradecido por haber aprendido quiénes son realmente las personas en mi vida». Murmullos de confusión recorrieron la sala, y Liz se veía nerviosa, Ronan había quedado pálido como la muerte. «Verán, he aprendido algo importante en los últimos meses, a veces las personas que dicen amarnos más son las que más nos traicionan». Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido de papá. «Mamá, siempre nos enseñaste que la familia es lo primero, que debemos protegernos, apoyarnos y nunca traicionarnos, así que seguro te interesará oír esto». Puse a reproducir. La voz de Elise llenó el comedor, arrastrada pero inconfundible. «He estado durmiendo con tu hermano durante 8 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero yo no había terminado. Dejé que la grabación siguiera otros 30 segundos, sus confesiones drogadas sobre Ronan, sobre cómo él la hacía sentir viva, sobre que yo era un esposo negligente que merecía lo que le pasaba. Luego cambié a la conversación que había grabado en mi oficina solo días antes. La voz de Ronan llenó la habitación, fría y calculadora. «Esto se trata de que eres un marido terrible y un socio de negocios peor, y Liz vino a mí porque la descuidabas». Los jadeos resonaron alrededor de la mesa. Rebecca se levantó tan rápido que su silla se cayó. «¿Qué demonios es esto?», dije con calma. «Fue grabado hace 3 días cuando Ronan amenazó con destruir mi reputación y mi negocio si no aceptaba su relación con mi esposa». Conecté mi teléfono al televisor de papá llenando la pantalla con imágenes de vigilancia de hoteles. «Esto es 8 meses de adulterio documentado financiado con dinero robado de nuestro negocio». Más fotos parpadearon en la pantalla, registros financieros mostrando el robo de Ronan, mensajes de texto entre él y Alice burlándose de mí, capturas de pantalla de gastos empresariales falsos usados para pagar su aventura. Ronan saltó de su asiento. «Cole, no entiendes. Entiendo que has estado robándome, acostándote con mi esposa y planeando destruirme mientras me sonreías a la cara cada día durante meses». La sala estalló. Rebecca agarró su bolso y se dirigió a la puerta gritándole a Ronan que borrara su número para siempre. El tío Danes lanzaba preguntas a gritos, pero la reacción más interesante fue la de mamá. Se levantó y me señaló con un dedo tembloroso. «¿Cómo te atreves a humillar a tu hermano de esta manera? Ronan cometió un error, pero tú». «¿Un error?». Me giré para mirarla fijamente. «Mamá, me ha estado traicionando durante 8 meses, ha robado $60,000 de nuestro negocio, ha amenazado con destruir mi carrera si no lo dejaba seguir acostándose con mi esposa. ¿Qué parte de eso fue un error? Ronan está sufriendo, su divorcio fue duro, ha estado luchando, así que eso le da derecho a destruir mi matrimonio y robar mi dinero».
Papá había estado en silencio durante todo el intercambio, pero ahora se levantó despacio, su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Miró a mamá con una expresión que nunca le había visto antes, completo y absoluto desprecio. Linda, dijo en voz baja, ¿sabías esto? ¿Sabías que nuestro hijo le estaba robando a su hermano y acostándose con la esposa de su hermano y no dijiste nada? La barbilla de mamá se levantó desafiante. Ronan es mi hijo, no voy a abandonarlo cuando necesita apoyo. Cole también es tu hijo. Cole es fuerte, él puede con esto, Ronan necesita nuestra ayuda ahora. La habitación quedó en silencio absoluto. Papá la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Nuestro hijo, dijo despacio, ha estado traicionando a su hermano de la peor manera posible y tu respuesta es excusarlo. Estoy tratando de mantener unida a esta familia. ¿Permitiendo que Ronan destruya a Cole? La voz de papá se alzó. ¿Encubriendo robo y adulterio? ¿Eligiendo favoritos entre tus propios hijos? La máscara de mamá finalmente se resquebrajó. Ronan siempre necesitó más apoyo, Cole siempre fue el responsable, el que podía cuidarse solo, Ronan necesitaba más ayuda, más comprensión. Mamá no solo había permitido la traición de Ronan, se la había justificado a sí misma porque su precioso hijo dorado no podía hacer nada malo. Papá miró alrededor de la sala, al desastre, Rebecca se había ido, y Liz sollozaba, Ronan tartamudeaba excusas, y luego volvió a mirar a mamá con un asco absoluto. 42 años de matrimonio, dijo en voz baja, y recién ahora veo quién eres realmente. Subió las escaleras sin decir más. 5 minutos después bajó con una maleta. Dennis, ¿puedo quedarme contigo y con Darlene un tiempo? El tío Dennis asintió todavía aturdido mientras papá se dirigía a la puerta, se detuvo junto a mi silla y puso una mano en mi hombro. Estoy orgulloso de ti, hijo, tuviste el valor de exponer la verdad incluso cuando dolía. Después de que papá se fue, la sala se fue vaciando poco a poco. Ronan y Alice intentaron acercarse a mí, pero pasé junto a ellos sin una palabra, que lidiaran con los escombros de sus decisiones. Mamá se quedó sola en la cabecera de la mesa, rodeada por los restos de su cena arruinada, comprendiendo finalmente que proteger a Ronan le había costado todo lo demás. La semana después de Acción de Gracias fue como ver una demolición controlada en cámara lenta, todo sobre lo que Ronan y Alice habían construido sus vidas se desmoronaba pieza por pieza. La reacción de Elise no fue la que esperaba, en lugar de intentar explicarse, se puso a la defensiva. Se presentó en mi oficina el lunes por la mañana. Destruiste mi vida por nada, escupió irrumpiendo más allá de mi secretaria. Me humillaste frente a toda tu familia como un niño vengativo y mezquino. Levanté la vista desde mi escritorio. Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste acostarte con mi hermano durante 8 meses. Estaba sola, tú nunca estabas en casa, nunca me prestabas atención, me tratabas como a una compañera de cuarto en vez de como a una esposa. No puedes hacerte la víctima aquí, Cole, tú me alejaste con tu negligencia y ahora quieres castigarme por encontrar la felicidad con alguien que realmente se preocupa por mí. No estaba arrepentida, no sentía vergüenza, estaba enfadada porque la habían descubierto. Y yo, al mirarla, no sentía absolutamente nada, como si ya estuviera muerta para mí. Haz tus maletas y sal de mi casa. Nuestra casa. Tengo tanto derecho a esa casa como tú. En realidad no tienes ninguna reclamación legal sobre ella. El rostro de Elise se puso rojo. Planeaste esto, has estado planeando echarme desde el principio. Planeé proteger mis bienes de alguien que resultó ser una ladrona y una mentirosa. Qué suerte la mía. Déjame contarte sobre el divorcio. Esa tarde contraté a un abogado de divorcios y presenté una demanda sin culpa. Obtuvimos órdenes temporales para el uso exclusivo de la casa, congelamos las cuentas conjuntas y comenzamos el proceso de pruebas. Le entregaron la citación 2 días después en casa de sus padres. Intentó pedir pensión conyugal, los recibos de la aventura y el truco de los fondos empresariales la hundieron. 6 meses después se firmó el decreto, ella se quedó con su coche, su ropa y lo que pudiera probar que había comprado, yo me quedé con la casa y con la empresa limpia. Vuelta a la escena, siguió despotricando 10 minutos seguidos hasta que mis respuestas frías finalmente la sacaron de quicio y su máscara cayó al fin. Que te den, eres un bastardo frío y egoísta que se preocupa más por su preciosa reputación que por la felicidad de su esposa. Ronan tenía razón sobre ti. Salió furiosa, azotando la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. 1 hora después recibí una llamada de Mateo. Cole, necesitas saber que Elise ha estado llamando a tus clientes, diciéndoles que tienes una crisis mental y que no se puede confiar en ti para sus proyectos.
La perra vengativa intentaba destruir mi negocio por despecho, pero le salió el tiro por la culata. La mayoría de mis clientes me conocían lo suficiente como para reconocer la manipulación cuando la escuchaban. Varios me llamaron para expresar su apoyo y para informarme de lo que Elise estaba haciendo. En 2 días la noticia se había extendido por la comunidad de la construcción, que Elise Carver estaba intentando sabotear el negocio de su propio esposo después de ser descubierta engañándolo. En lugar de dañar mi reputación, destruyó lo que quedaba de la suya. La situación de Ronan era aún peor. El embargo de bienes que el abogado de Lauren había solicitado se ejecutó de inmediato, congelando todas sus cuentas mientras duraba la investigación por fraude. No podía acceder a sus ahorros, no podía usar sus tarjetas de crédito, ni siquiera pagar el alquiler. Se presentó en mi oficina el miércoles, parecía que había envejecido 5 años en 5 días, el andar arrogante se había ido, reemplazado por la postura desesperada de un hombre que veía su mundo derrumbarse. Hermano, tenemos que hablar. No, no tenemos. Me estás destruyendo por una mujer que ni siquiera te ama. ¿Quieres tirar nuestra hermandad por alguien que solo te estaba usando por estabilidad? Incluso ahora, frente a la ruina total, intentaba manipularme. Sal de mi oficina. Soy tu hermano, construimos este negocio juntos, no puedes simplemente desecharme por un error. ¿Un error, Ronan? Me has estado traicionando durante 8 meses, ¿qué parte de eso fue un error? Su rostro se quebró y por un momento vi algo que podía haber sido remordimiento genuino. La cagué, Cole, sé que la cagué, pero Elise me hizo sentir cosas que nunca había sentido antes, me hizo sentir que valía algo. Así que destruiste mi matrimonio para tu sesión de terapia. Estoy enamorado de ella y ella está enamorada de mí, ¿eso no significa nada para ti? Casi me reí. Ronan, Elise estuvo justo en mi oficina intentando reconciliarse. Ella me dijo que lo que ustedes dos tenían no era amor real, que quería ir a terapia y reconstruir nuestro matrimonio. El color se desvaneció del rostro de Ronan. ¿Ella qué? Te echó debajo del autobús en cuanto su vida se volvió difícil, destruiste tu vida por alguien a quien no le importas en lo más mínimo. Ronan se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que comenzó todo este desastre, parecía genuinamente roto. ¿Qué se supone que haga ahora? He perdido todo. Arréglatela solo. Se fue sin decir otra palabra. 2 días después escuché que lo habían arrestado, se habían presentado los cargos de fraude y la evidencia que Mateo había reunido era abrumadora. Ronan se enfrentaba a 3 a 5 años de prisión más restitución completa. Mamá intentó llamarme repetidamente, pero dejé todas sus llamadas en el buzón de voz. Sus mensajes empezaron furiosos, defendiendo a Ronan y culpándome por destruir a la familia, luego se volvieron súplicas, rogándome que retirara los cargos y perdonara a mi hermano, finalmente se volvieron desesperados. Estaba perdiendo a papá, Ronan iba a la cárcel y la familia extendida estaba tomando partido. Nunca le devolví la llamada. Papá había presentado el divorcio y se estaba quedando con el tío Dennis. Me llamó una vez para ver cómo estaba manejando todo. Te debo una disculpa, hijo, dijo. Debería haber visto lo que tu madre hacía años atrás, como siempre buscaba excusas para Ronan mientras te exigía más a ti. Te fallé como padre. Papá, no podías haberlo sabido. Yo debería haberlo sabido, pero estaba demasiado enfocado en mantener la paz para darme cuenta de que tu madre estaba destruyendo la familia que decía proteger. El divorcio fue feo. Mamá intentó alegar que papá abandonaba a la familia en medio de una crisis, pero demasiada gente la había visto defender el robo y adulterio de Ronan. Terminó con la mitad de los bienes y ninguna simpatía. En cuanto a mí, estaba mejor de lo que esperaba, el negocio prosperaba sin el drama ni los robos de Ronan. Había traído a un nuevo socio, Ted, un buen tipo que había dirigido su propia empresa de construcción exitosa hasta que su esposa enfermó y tuvo que venderla para pagar el tratamiento. Le ofrecí una sociedad completa, no solo un empleo, porque la gente buena merece buenas oportunidades. Elise se había mudado de nuevo con sus padres en Ohio, pero no antes de intentar una última manipulación. Apareció en la casa una noche afirmando que estaba embarazada y que yo le debía a mi hijo reconciliarme con ella. Prueba de paternidad, si es mío hablamos, si es de Ronan, eso es entre tú y él. Nunca se hizo la prueba, el embarazo resultó ser tan falso como todo lo demás en ella. Un año después estaba sentado en mi nueva oficina con vista a la ciudad revisando contratos para el proyecto más grande que mi empresa había conseguido. Ronan llevaba 6 meses de una condena de 4 años de prisión. Al juez no le impresionaron los argumentos de su abogado sobre problemas de salud mental y familiares. El fraude sistemático era fraude sistemático sin importar las razones.
Papá estaba bien, se había mudado a un buen apartamento más cerca del centro, empezó a salir con una viuda de su iglesia y parecía más ligero de alguna manera, cenábamos una vez al mes, reconstruyendo poco a poco una relación que había sido envenenada por la disfunción familiar. Mamá vivía sola en la casa familiar, que papá le había dejado en el divorcio, había envejecido drásticamente en el último año, el estrés de perder a su esposo y ver a su hijo dorado ir a prisión le pasaba factura. Todavía llamaba ocasionalmente dejando mensajes sobre perdón y sanación familiar, nunca devolví las llamadas. Luego vino la visita final, y Liz. Estaba revisando los informes trimestrales cuando mi secretaria me avisó por el intercomunicador: señor Carver, hay alguien aquí para verlo, no tiene cita pero dice que es urgente. Levanté la vista de mi escritorio sintiendo esa calma fría y familiar asentarse en mí. Hazla pasar. Y Liz entró por la puerta con aspecto de haber sido atropellada por un tren. La mujer segura y manipuladora que había intentado destruir mi negocio había desaparecido, se veía desesperada y derrotada. Cole, dijo con la voz quebrada, gracias por verme. Le señalé la silla frente a mi escritorio. Tienes 2 minutos. Se sentó con la mano temblorosa intentando recomponerse. Sé que no tengo derecho a estar aquí, sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que entiendas, necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Ahí vamos, pensé, pero la dejé desahogarse. Estaba vulnerable y Ronan se aprovechó de eso. Incluso ahora estaba reescribiendo la historia para hacerse la víctima. Estaba confundida, pensé que lo que Ronan y yo teníamos era amor, pero no lo era solo emoción, una distracción de lo vacío que se había vuelto mi vida. Se inclinó hacia adelante con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Pero este último año, perder nuestra vida juntos, me ha mostrado lo que realmente importa. Tú eras mi estabilidad, mi ancla, eras quien realmente se preocupaba por mí incluso cuando yo era demasiado estúpida para verlo. Las lágrimas fluían ahora libremente y su voz tomó ese tono suplicante. Sé que destruí tu confianza, sé que te herí de la peor manera posible, pero la gente puede cambiar, yo he cambiado. He tenido un año para pensar en lo que tiré a la basura. Extendió la mano sobre el escritorio intentando tocar la mía, pero la retiré. No te estoy pidiendo que me aceptes de inmediato, sé que eso sería una locura, pero tal vez podríamos empezar de nuevo poco a poco, podría demostrarte que no soy la misma persona que te traicionó. La actuación era realmente impresionante, si no la conociera tan bien, tal vez me habría conmovido. Todavía te amo, terminó diciendo, mirándome con esos grandes ojos esperanzados que alguna vez me hicieron sentir como la persona más importante del mundo. Dejé que el silencio se alargara un momento, observándola retorcerse, finalmente me recosté en mi silla y le di una pequeña sonrisa. Y Liz, dije suavemente, eso es realmente hermoso, puedo ver que pensaste mucho en este discurso. Su rostro se iluminó con esperanza. Cole, yo. ¿Pero qué te hace pensar que te daría otra oportunidad? Silencio. Y Liz, estás muerta, siempre estarás muerta para mí. No, por favor, déjame terminar, te amo, solo a ti, ¿verdad? Tu tiempo se acabó, tienes que irte. Se rompió y empezó a llorar más fuerte. No lo entiendes, estaba herida y enojada, no lo quise decir. Seguridad, dije por el intercomunicador. Sí, señor Carver. Esta señora necesita ser escoltada afuera de inmediato. Y Liz gritaba ya desquiciada, no puedes hacerme esto, no me queda nada, destruiste mi vida. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, y Liz intentó resistirse, pero le sujetaron los brazos y empezaron a llevarla hacia la salida. Al llegar al umbral se giró hacia mí una última vez. Espero que seas feliz, gritó, espero que seas feliz, bastardo sin corazón. Sí, mucho, respondí sonriendo. El juego había terminado. Había ganado. Y hombre, se sentía bien. En la graduación de mi sobrino me sentaron en el estacionamiento mientras mi exesposa infiel tuvo asientos en primera fila. Ella es más familia de lo que tú serás jamás, se burló mi hermano. Yo sonreí, dejé mi regalo de $5,000 en su coche y luego detuve el fondo universitario que había estado financiando en secreto durante 4 años. Hola Reddit, esto pasó el mes pasado y todavía lo estoy procesando. Mi familia eligió a mi exesposa infiel en lugar de a mí en la graduación de mi sobrino, así que desconecté 4 años de apoyo financiero secreto. Lo que siguió fue un colapso completo. Así es como sucedió, tengo 42 años, soy hombre y necesito empezar con algo de contexto porque este desastre viene de años atrás. Mi hermano menor Sebastián, 38 años, hombre, y yo solíamos ser muy unidos.
Crecimos en una familia de clase trabajadora, donde papá conducía camiones y mamá limpiaba casas. Ninguno de los dos fue a la universidad, pero ambos nos esforzamos para construir vidas decentes por caminos diferentes. Yo entré en la reparación de sistemas BAC, inicié mi propio negocio y lo convertí en algo sólido durante 15 años. No es ostentoso, pero rentable. Ahora tengo 2 empleados y manejamos contratos comerciales en 3 condados. Empecé con una furgoneta destartalada y una caja de herramientas, ahora tengo una flota de camiones y un almacén de 15.000 pies cuadrados. Es un trabajo honesto que paga bien cuando sabes lo que haces y tratas bien a los clientes. Mi éxito no ocurrió de la noche a la mañana. Los primeros 5 años fueron brutales, trabajando 18 horas al día, viviendo a base de ramen y café, durmiendo a veces en la furgoneta entre llamadas de servicio. Pero aprendí cada aspecto de los sistemas BAC comerciales, obtuve cada certificación disponible y construí una reputación por llegar a tiempo y arreglar los problemas a la primera. Para el 10º año estaba ganando a mediados de 6 cifras anuales, para el año 15 ya era dueño de mi edificio y tenía más trabajo del que podía manejar. Sebastián tomó un camino diferente. Es supervisor de turno en la planta de Ford, un trabajo sindical sólido con buenos beneficios. Se casó con su novia del instituto, Amy, cuando tenían 22 años, y tuvieron a mi sobrino Tyler cuando Sebastián tenía 23. Tyler tiene ahora 18 años, acaba de graduarse y hasta el mes pasado pensé que teníamos una gran relación. El chico siempre fue inteligente, estudiante de honor, jugó béisbol en el equipo universitario y nunca tuvo problemas. Yo estaba genuinamente orgulloso de ser su tío. Luego está Jessica, mi exesposa de 8 años, madre de exactamente 0 hijos, destructora de la confianza y, al parecer, la nueva favorita de la familia. Conocí a Jessica cuando tenía 31 años. Ella trabajaba en una clínica dental, parecía dulce y normal, rubia, menuda, el tipo de mujer que parecía sacada de un anuncio de pasta de dientes. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, que se sintieron naturales y fáciles. Durante los primeros 5 años todo fue bien. Ella dejó la clínica dental, me ayudaba con la parte administrativa de mi negocio y hablábamos de formar una familia. Tenía esa manera de hacer que todo pareciera organizado y tranquilo, lo cual era perfecto para equilibrar mi caótico horario laboral. También se llevaba bien con Tyler cuando era más pequeño, lo ayudaba con los deberes cuando Sebastián y Amy necesitaban una niñera, le enseñó a hacer galletas, le compraba regalos de cumpleaños pensados. Yo realmente apreciaba tener a alguien en mi vida que fuera naturalmente bueno con los niños, ya que nunca tuve los míos propios. Fue entonces cuando descubrí que llevaba acostándose con el Dr. Peterson, su antiguo jefe en la clínica dental. No fue solo una vez, tuvieron una aventura durante 3 años, 3 malditos años, mientras dormía a mi lado cada noche y hablaba de nuestros futuros hijos. El descubrimiento fue brutal. Fui a sorprenderla en la hora del almuerzo y los vi en su coche detrás del edificio de la oficina. La imagen de Jessica montada sobre él en el asiento delantero de su BMW está grabada en mi cerebro para siempre. Llevaba el mismo vestido rojo que yo le había elogiado esa mañana antes de ir a trabajar. Lo que lo hizo peor fue darme cuenta de lo calculado que había sido. Nunca había dejado realmente la clínica dental, iba allí 2 veces por semana para sus citas de almuerzo con Peterson. El trabajo administrativo que supuestamente hacía para mí era en realidad darle información interna sobre las reclamaciones de seguros y contratos de servicio de mi empresa. Él había estado usando esa información para robar a mis clientes comerciales a través de sus conexiones en el distrito médico. El divorcio fue horrible. Ella quería la mitad de mi negocio, alegando que había contribuido a su crecimiento. Sí, había contribuido archivando papeles y contestando teléfonos mientras se acostaba con su jefe y le pasaba información confidencial. Pero mi abogada, Patricia, una luchadora que había visto cada tipo de historia de cónyuges infieles, fue muy buena. Demostramos que Jessica había estado planeando la estrategia de salida de la aventura durante meses y conseguimos reducirlo a un acuerdo razonable que no incluía ninguna parte de mi empresa. Pero aquí está lo que realmente torció el cuchillo: durante todo el proceso de divorcio mi familia la apoyó a ella, no a mí. Su madre seguía invitando a Jessica a las cenas familiares, Sebastián le enviaba mensajes directamente sobre los planes de vacaciones, mi padre incluso me preguntó si estaba seguro del divorcio, como si tal vez hubiera imaginado encontrar a mi esposa teniendo sexo con otro hombre a plena luz del día. Su justificación fue: ha sido parte de la familia durante 8 años, el divorcio no cambia eso. Al parecer las relaciones de sangre sí cambian eso, porque mi nivel de comodidad claramente no importó. Cuando señalé lo enfermo que era que eligieran a mi exesposa infiel por encima de su hijo y hermano, mi madre me soltó:
Michael, no estamos tomando partido, solo mantenemos relaciones que son importantes para nosotros. Mantener relaciones que eran importantes para ellos mientras me decían que mis sentimientos no importaban lo suficiente como para merecer una consideración básica. La peor parte fue ver a Jessica interpretar a la víctima a la perfección. Se presentaba a las reuniones familiares con la cantidad justa de tristeza, hablando de lo difícil que había sido el divorcio y de cómo esperaba que todos pudiéramos seguir siendo una familia. Llevaba postres caseros, preguntaba por la vida de todos, recordaba cumpleaños y aniversarios. Mientras tanto yo era el malo por sentirme incómodo cerca de la mujer que destruyó mi matrimonio e intentó robar mi negocio. Ella era particularmente buena en estrechar lazos con Taylor durante ese periodo. El chico tenía 14 años cuando ocurrió el divorcio, justo a esa edad en que las relaciones de los adultos son confusas y está tratando de entender lealtad frente a justicia. Ya sé que lo llevaba de compras, lo ayudaba con proyectos escolares e incluso asistía a sus partidos de béisbol cuando Sebastián y Amy no podían ir. Se posicionó como la tía guay mientras yo parecía el exmarido amargado que no podía seguir adelante. Tyler siempre me había admirado como el tío genial con el negocio exitoso que podía arreglar cualquier cosa. Me aseguré de que el drama del divorcio no afectara nuestra relación por mi parte. Seguía llevándolo a pescar cada 2 fines de semana, seguía ayudándolo con proyectos escolares, seguía asistiendo a sus partidos de baloncesto y a las ceremonias de premios académicos. Pero podía ver que se confundía sobre por qué todos los demás parecían estar bien con que Jessica estuviera presente mientras yo claramente no lo estaba. El chico me preguntó directamente una vez, tío Mac, ¿por qué ya no te gusta Jessica? Ella siempre ha sido amable con nuestra familia. ¿Cómo explicas a un niño de 14 años que la mujer que lo ayudaba con los deberes de álgebra también estaba traicionando sistemáticamente a su tío, que su amabilidad con la familia era parte de una estrategia para mantener apoyo social durante su aventura? Solo le dije que a veces las relaciones de adultos se complican y que no era su culpa ni su responsabilidad arreglarlo. Pero aquí está lo que nadie sabía, yo había estado financiando en secreto los ahorros universitarios de Taylor desde que tenía 14 años. No se trataba solo de dinero de cumpleaños aquí y allá, hablo de una contribución seria y constante de $800 mensuales durante 4 años. Esos son $38,400 más intereses en una cuenta de la que Sebastián no sabía nada. ¿Por qué el secreto? Porque sabía que si Sebastián se enteraba o rechazaría el dinero por orgullo o encontraría la manera de estropearlo. Sebastián siempre ha sido terrible con el dinero, buenas intenciones pero cero disciplina financiera. Probablemente lo habría gastado en renovaciones de la casa o en una camioneta nueva pensando que podría devolverlo más tarde. El plan era sorprender a Taylor en la graduación con un fondo universitario que cubriera toda su carrera de 4 años en la universidad estatal. Mi asesora financiera, Karen, ayudó a establecer la cuenta, todo legal y correcto, con Taylor como beneficiario y yo como contribuyente. Lo estructuramos como una cuenta de ahorros para educación con ventajas fiscales y una mezcla de inversión conservadora diseñada para preservar capital mientras generaba un crecimiento modesto. Pensé que sería mi regalo de graduación, sorprender al chico con libertad financiera para seguir cualquier carrera que quisiera sin préstamos estudiantiles aplastantes. Llevaba meses planeando esta revelación, tenía la documentación lista, extractos de cuenta impresos e incluso investigué las universidades preferidas de Taylor para mostrarle exactamente lo que el dinero podría hacer. Este iba a ser mi momento para demostrar que la familia de sangre significa algo, que había estado invirtiendo en su futuro incluso cuando nadie me lo pidió. Ese plan fue destruido en la graduación. La ceremonia se celebró en el estadio de fútbol de la escuela secundaria en una perfecta tarde de mayo. Montaje sencillo, graduados en el centro, familias en las gradas. Llegué temprano vistiendo mi mejor traje azul marino, llevando una tarjeta con la información de la cuenta y un regalo más pequeño, un cheque de $5,000 para gastos inmediatos como libros de texto y la instalación en la residencia. Estaba genuinamente emocionado. Taylor se había esforzado muchísimo en la escuela secundaria, mantuvo un promedio de 3.7 mientras jugaba béisbol universitario y trabajaba a tiempo parcial en un restaurante local. El chico merecía reconocimiento y apoyo, yo estaba orgulloso de ser el tío que podía proporcionarlo. Fue entonces cuando vi la disposición de los asientos. La primera fila estaba reservada para la familia inmediata, tenía sentido, pero adivina quién estaba sentada en el centro junto a Sebastián y Amy, Jessica, mi exesposa. Ella estaba en la sección familiar mientras a mí me dirigieron a los asientos generales 3 filas atrás. Llevaba un vestido azul claro que recordaba haberle comprado para nuestro aniversario 3 años antes, tenía el cabello arreglado, parecía como si asistiera a la graduación de su propio hijo en lugar de entrometerse en el momento crucial de mi sobrino.
Cuando me vio acercarme me hizo un pequeño saludo, como si fuéramos conocidos casuales que se topaban por casualidad. Me acerqué a Sebastián antes de que comenzara la ceremonia. Oye, probablemente haya habido un error con los asientos, soy el tío de Tyler. Sebastián se veía incómodo pero no cedió. Amy estaba ocupada con un ramo de flores fingiendo no escuchar la conversación. La primera fila es solo para la familia inmediata. Soy familia inmediata, eres mi hermano. Mira, Amy planeó los asientos, Jessica ha sido parte de la vida de Tyler más tiempo que cualquiera excepto nosotros, merece estar aquí en su gran día. Lo miré fijamente. ¿Ha sido parte de la vida de Tyler más tiempo que yo? Soy su tío, lo he sido desde que nació. ¿Sabes lo que quiero decir? En realidad no sabía lo que quería decir, pero podía ver que esto no iba a ninguna parte productiva. Bien, ¿dónde se supone que debo sentarme? Sebastián señaló hacia atrás. Hay buenos asientos en la sección general. La sección general en la graduación de mi sobrino mientras mi exesposa infiel recibía trato de primera fila como si fuera su verdadera madre. Encontré un lugar en la cuarta fila, directamente detrás de una familia que no reconocí, una pareja de unos 50 años probablemente abuelos, hablando emocionados sobre los planes de ingeniería de su nieto. Dinámicas familiares normales, donde los parientes de sangre tenían prioridad en los asientos y todos entendían los protocolos básicos de respeto. Intenté concentrarme en Tyler. El chico se veía impecable con su birrete y toga, claramente emocionado por la ceremonia. Yo estaba orgulloso de él a pesar del drama de los asientos. Este era su día y no iba a dejar que la política familiar lo arruinara. Pero cada vez que miraba hacia la primera fila veía a Jessica charlando con Amy como si fueran hermanas, tomándose selfies y actuando como si perteneciera allí. El director comenzó la ceremonia con el típico discurso sobre logros y futuros brillantes. La clase de Tyler era pequeña, solo unos 150 chicos, así que el reconocimiento individual tomó un tiempo. Cuando llegaron a los premios académicos llamaron el nombre de Tyler tanto por excelencia en matemáticas como por servicio comunitario destacado. El chico había estado haciendo voluntariado en un banco de alimentos local durante su último año. Cuando caminó por el escenario empecé a aplaudir fuerte, realmente haciéndolo notar, porque el chico merecía reconocimiento por su arduo trabajo. Yo estaba genuinamente orgulloso, este era el sobrino al que había estado apoyando en secreto y estaba demostrando ser digno de esa inversión. Sebastián se dio la vuelta y en realidad me mandó callar, ¿puedes bajar la voz? Estás siendo disruptivo. ¿Disruptivo por animar demasiado fuerte el logro académico de mi sobrino? Fue entonces cuando Jessica también se giró. Tenía esta sonrisa arrogante como si disfrutara ver a Sebastián ponerme en mi lugar. Le agradeció con un gesto de labios a Sebastián por callarme y luego me dio ese pequeño movimiento condescendiente de la cabeza como si yo fuera un niño portándose mal en la iglesia. La audacia era asombrosa. Esta mujer que me engañó con su jefe ahora estaba controlando mi comportamiento en la graduación de mi sobrino mientras se sentaba en el asiento de primera fila que debería haber sido mío. Pasé el resto de la ceremonia en silencio viendo a Tyler recibir su diploma y su reconocimiento de honores mientras Jessica actuaba como un orgulloso miembro de la familia. Cuando los graduados lanzaron sus birretes al aire ella estaba tomando fotos como si hubiera estado allí en todo su recorrido educativo en lugar de solo en las partes que no entraban en conflicto con su agenda de aventuras. Después de la ceremonia todos se reunieron en el estacionamiento para fotos y felicitaciones. Me acerqué a Tyler para darle su tarjeta y su cheque, genuinamente feliz de verlo a pesar del desastre de los asientos. Tío Mac, Tyler me abrazó con verdadera emoción en su voz, me alegro mucho de que vinieras, ¿me viste recibir el premio de logro académico? Sí, amigo, estoy muy orgulloso de ti, has trabajado duro para esto. Le entregué la tarjeta con el cheque de $5,000. Esto es para ti, gastos universitarios, lo que necesites. Los ojos de Tyler se abrieron cuando lo abrió. Tío Mac, esto es demasiado, no puedo aceptar esto. Si puedes, te lo has ganado. Fue entonces cuando Sebastián se acercó con Jessica y Amy. ¿Qué está pasando? Tyler les mostró emocionado el cheque, miren lo que me dio el tío Mac, $5,000. En lugar de estar agradecido o impresionado, Sebastián parecía molesto. Mac, ya hablamos de esto, no necesitas andar lanzando dinero para demostrar algo. No estoy lanzando dinero, le estoy dando a mi sobrino un regalo de graduación. Es excesivo, hace que el resto de nosotros quedemos mal. Ya sé que intervino con su dulce voz falsa, es muy generoso, pero tal vez algo más modesto sería apropiado dadas las circunstancias. ¿Las circunstancias a las que se refería?
Mi acuerdo de divorcio, como si fuera relevante para el regalo de graduación de mi sobrino, como si mis decisiones financieras tuvieran que pasar por el filtro de su nivel de comodidad. ¿Qué circunstancias?, pregunté. Bueno, ya sabes, después de todo lo que pasó con el divorcio y los arreglos financieros, la gente podría pensar que estás tratando de compensar algo. Miré a esta mujer que intentó robar la mitad de mi negocio después de engañarme durante 3 años y ahora sugería que mi generosidad hacia mi sobrino era de alguna manera una compensación por mis fracasos personales. Fue cuando perdí la paciencia, no gritando ni armando un escándalo, pero algo dentro de mí se rompió. Sebastián, ¿puedo hablar contigo en privado un minuto? Caminamos unos pasos alejándonos del grupo. Podía ver a Jessica mirándonos con atención, probablemente esperando que dijera algo que pudiera usar en mi contra más tarde. ¿Qué demonios te pasa?, le pregunté en voz baja. ¿Qué quieres decir? Me sentaste atrás mientras mi exesposa consiguió asientos en primera fila, me mandaste callar por animar a Taylor, ahora criticas mi regalo de graduación, ¿cuál es exactamente mi papel en esta familia? Sebastián se mostró a la defensiva. Jessica ha estado en la vida de Taylor durante 8 años, lo ayudó con los deberes, fue a sus partidos, lo apoyó en la secundaria, se ha ganado su lugar aquí. ¿Y lo que yo he hecho qué, no cuenta? Soy su tío. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Sebastián vaciló y luego dijo las palabras que lo cambiaron todo, ella es más familia de lo que tú serás jamás. Me quedé mirándolo, mi propio hermano, pariente de sangre desde el nacimiento, diciéndome que mi exesposa infiel era más familia que yo. Está bien, dije con calma, bueno saber dónde estoy parado. Regresé al grupo. Taylor todavía sostenía el cheque, mirando entre los adultos como si percibiera tensión pero sin entenderla. Amy revisaba su teléfono fingiendo que la conversación no ocurría. Jessica observaba con una satisfacción apenas disimulada. Taylor, necesito hablar contigo de algo. Ha habido un fondo universitario al que he estado contribuyendo durante los últimos 4 años. Tienes suficiente dinero para cubrir toda tu carrera. La mandíbula de Taylor cayó. ¿De verdad? ¿De verdad? Iba a sorprenderte con el hoy, pero los planes cambiaron. Saqué mi teléfono y llamé a mi asesora financiera. Karen, soy Mac, necesito hacer algunos cambios en la cuenta de educación de Taylor Morrison. Sí, ahora mismo. Quiero transferir todo el saldo a otra cuenta, mis ahorros personales. Sí, entiendo las implicaciones fiscales. No, con efecto inmediato. Sebastián se dio cuenta de lo que estaba pasando. Mac, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un retiro, es mi dinero. Es mi, no puedes simplemente llevarte el fondo universitario de Taylor. Nunca fue el fondo universitario de Taylor, era mi dinero que planeaba darle a Taylor. Gran diferencia. Tyler parecía confundido y herido. Tío Mac, no entiendo. Miré a este chico al que había estado apoyando en secreto durante 4 años, un chico que no tenía idea de mi inversión en su futuro, un chico cuyo padre acababa de decirme que yo era menos familia que la exesposa infiel de su madre. Taylor, te quiero, eres un buen chico y estoy orgulloso de lo que has logrado, pero tu papá acaba de dejar muy claro que yo no soy realmente familia aquí, así que estoy ajustando mis compromisos financieros en consecuencia. Amy habló por primera vez. Mac, estás siendo mezquino. Ah, sí. Déjame preguntarte algo, Amy. Si ya sé que engañara a Sebastián durante 3 años, ¿seguirías invitándola a las cenas familiares? Amy se mostró incómoda pero no respondió. Exacto, pero como me engañó a mí, eso es diferente porque aparentemente no soy familia real. Karen me devolvió la llamada para confirmar la transferencia. $42,180 movidos a mi cuenta personal. 4 años de fondos universitarios eliminados en 5 minutos. Listo, dije colgando. Sebastián empezaba a entrar en pánico. Mac, sé razonable, Taylor no merece ser castigado por nuestros problemas familiares. Tienes toda la razón, Taylor no merece ser castigado, pero Taylor tampoco merece que su universidad sea financiada por alguien que no es familia real, eso sería raro, ¿verdad? Me volví hacia Taylor una vez más. Chico, eres inteligente y trabajas duro, sabrás cómo resolver la financiación universitaria, muchos estudiantes lo hacen sin ayuda familiar. Jessica tuvo la desfachatez de hablar. Esto es realmente vengativo, Mac. La miré directamente por primera vez desde el divorcio. Jessica, pasaste 3 años acostándote con tu jefe mientras estabas casada conmigo, no tienes derecho a dar lecciones a nadie sobre comportamiento vengativo. Luego miré a Sebastián.
¿Cuándo dijiste que ella es más familia de lo que yo seré jamás? ¿Lo decías en serio? Estaba molesto, no lo decía literalmente. Sí, lo decías. Y está bien, pero ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa declaración. Metí la mano en el bolsillo de mi traje y saqué el cheque de $5,000 de Taylor, caminé hacia el coche de Sebastián y lo dejé en el parabrisas bajo el limpiaparabrisas. Esto debería ayudar con los gastos del primer semestre, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan, ya que Jessica es más familia que yo, tal vez ella pueda cubrir el resto. Tyler me llamó mientras me alejaba. Tío Mac, espera, por favor. Me detuve y me giré. El chico se veía genuinamente angustiado y me sentí fatal por ponerlo en esa posición, pero tampoco podía seguir fingiendo que el respeto familiar era opcional. Taylor, esto no es sobre ti personalmente, esto trata de ser tratado con respeto básico por personas que se supone que deben quererme. Cuando tu papá decida si soy familia o no, podemos hablar. Conduje a casa en completo silencio, sin música, sin llamadas, solo el sonido de mi propia respiración mientras procesaba lo que acababa de pasar. 4 años de planificación, 4 años de contribuciones secretas, 4 años de imaginar la cara de Taylor cuando lo sorprendiera con un fondo universitario. Todo desapareció porque mi hermano eligió a mi exesposa infiel por encima de su propia sangre. Cuando llegué a casa me serví 3 dedos de bourbon y me senté en mi porche trasero. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato. El primer mensaje fue de Sebastián: no puedes estar hablando en serio sobre esto. Respondí: totalmente en serio, disfruta resolviendo la financiación universitaria. Amy me escribió: Taylor está llorando, arruinaste su día de graduación. Contesté: no arruiné nada, solo dejé de fingir ser familia cuando claramente no lo soy. Tyler me mandó un mensaje: tío Mac, por favor, no entiendo qué pasó, ¿podemos hablar? Ese dolió. Respondí: Taylor, esto no se trata de ti, se trata de tu papá eligiendo a Jessica sobre la familia. Te quiero, pero no puedo seguir invirtiendo en personas que no me consideran familia. Luego vinieron las llamadas. Sebastián llamó 6 veces en 1 hora, no contesté. Amy llamó 2 veces, no contesté. Incluso Jessica llamó 1 vez, lo cual fue increíble considerando que no habíamos hablado directamente desde el divorcio. Mi madre llamó alrededor de las 8 de la noche. Michael, ¿qué es esto que escucho sobre el fondo universitario de Taylor? ¿Qué te dijo Sebastián? Dijo que retiraste el dinero de la educación de Taylor por una discusión en la graduación. No era el dinero de educación de Taylor, era mi dinero que planeaba darle a Taylor, gran diferencia. Estás castigando a un niño por problemas de adultos. No estoy castigando a nadie, simplemente no voy a financiar la universidad de personas que no me consideran familia. Sebastián no quiso decir lo que dijo. Sí lo quiso decir, ¿y sabes qué? Estoy cansado de ser el miembro de la familia al que se espera que aparezca, contribuya y se calle mientras los demás deciden mi lugar en la jerarquía. Mamá intentó la táctica de la culpa. Taylor ha trabajado tan duro, merece una oportunidad en la universidad. Taylor puede obtener préstamos estudiantiles como millones de otros chicos, sus padres pueden sacar una segunda hipoteca, Jessica puede contribuir ya que aparentemente es más familia que yo. Estás siendo cruel. No, mamá, cruel es sentarme detrás de mi exesposa en la graduación de mi sobrino, cruel es mandarme callar por animar demasiado fuerte, cruel es decirme que mi exesposa es más familia que yo. Yo solo estoy respondiendo a la crueldad de manera adecuada. Los días siguientes fueron una tormenta de drama familiar. Sebastián dejó mensajes de voz cada vez más desesperados sobre el fondo universitario, había calculado mal los tiempos. Tyler ya había aceptado la admisión en la universidad estatal basándose en la suposición de que la universidad estaba financieramente cubierta. Ahora enfrentaban $15,000 al año en gastos sin ahorros y con la fiesta de graduación de Taylor ya planificada para el fin de semana siguiente. Amy llamó llorando sobre cómo no podían costear el primer semestre de Taylor sin una reestructuración financiera importante. Ya había contado a la familia extendida sobre los planes universitarios de Taylor, había encargado anuncios de graduación con rumbo a la universidad estatal impresos y ahora parecían unos fracasados que no podían apoyar la educación de su hijo. La hermosa ironía era que Sebastián siempre había sido el responsable con el dinero en comparación con algunos de nuestros parientes, trabajo estable, buenos beneficios, una casa bonita en un vecindario decente, pero habían estado viviendo exactamente al límite de sus posibilidades asumiendo que la Universidad de Taylor estaba cubierta por becas o ayuda financiera que nunca investigaron realmente. Ahora estaban desesperados tratando de averiguar cómo financiar algo que pensaban que era gratis. Tyler llamó el miércoles por la noche completamente confundido y herido. Tío Mac, papá no me explica lo que pasó en la graduación,
Solo sigue diciendo que estás molesto por los asientos, ¿es realmente por eso que quitaste mi dinero universitario? Esta era la conversación que temía. ¿Cómo explicas a un joven de 18 años que su padre eligió a tu exesposa sobre ti sin sonar mezquino? Tyler, no se trata de los asientos, se trata de respeto y prioridades familiares. No entiendo, tu papá me dijo que Jessica es más familia de lo que yo seré jamás. Después de 8 años de que Jessica formara parte de los eventos familiares mientras a mí me trataban como un extraño, decidí que tal vez tenía razón. Pero Jessica ni siquiera es familia ya, es tu exesposa. Según tu papá, ella es más familia que yo, así que pensé que también debería encargarse de las responsabilidades financieras de la familia. Tyler guardó silencio por un largo momento. Tío Mac, yo nunca te pedí que pagaras mi universidad, ni siquiera sabía que lo estabas haciendo. Lo sé, amigo, esto no se trata de ti, pero soy yo quien sale herido por esto. Eso me golpeó fuerte, Tyler tenía razón, él era daño colateral en una guerra familiar que no había iniciado, pero tampoco podía seguir financiando a personas que habían dejado claro que yo no era realmente familia. Tyler, aquí está la verdad, te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu papá tiene que elegir si soy familia o no. Si soy familia entonces me tratan con respeto básico, si no soy familia entonces no tengo obligaciones financieras familiares. ¿Y si papá se disculpa? Entonces veremos, pero tiene que ser una disculpa real, no solo pánico por el dinero. El viernes llegó la llamada más patética que jamás había recibido. Sebastián, claramente desesperado, intentó cada táctica de manipulación posible. Primero afirmó que el comentario sobre Jessica se sacó de contexto, que solo estaba reconociendo su papel en la vida de Tyler y no disminuyendo el mío, pura tontería, pero al menos lo intentaba. Luego ofreció compromisos, tal vez Jessica no asistiría a futuros eventos familiares, tal vez podrían establecer mejores límites, tal vez podríamos sentarnos todos y resolver las cosas como adultos. Cuando nada de eso funcionó, intentó la culpa con respecto al futuro de Tyler. ¿Realmente quería descarrilar la educación de mi sobrino por un malentendido? ¿Valía más demostrar un punto que las oportunidades de Tyler? Finalmente se derrumbó por completo. Mac, la cagué, dije algo estúpido porque estaba estresado porque la ceremonia saliera bien. Amy había planeado todo y yo solo seguí lo de los asientos. Pero eres mi hermano, eres el tío de Tyler, por supuesto que eres familia. Soy más familia que Jessica. Larga pausa. ¿Qué? Pregunta simple, Sebastián, ¿soy más familia que Jessica? Son diferentes tipos de familia. Eso no es lo que dijiste en la graduación, dijiste que ella es más familia de lo que yo seré jamás, ¿todavía lo crees? Otra pausa. No. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Corta todo contacto con Jessica, completamente. No más eventos familiares, no más invitaciones en las fiestas, no más tratarla como familia mientras a mí me tratas como a un pariente lejano. Sebastián no pudo comprometerse. Es complicado, Mac, ella ha sido parte de la vida de Tyler durante años. Y yo he sido parte de la vida de Tyler desde su nacimiento, pero de alguna manera mi relación con él importa menos que la de ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada había cambiado realmente. Sebastián estaba en pánico por el dinero, no entendía genuinamente que había elegido a mi exesposa por encima de su hermano. Quería que el fondo universitario volviera, pero también quería mantener el statu quo, donde Jessica seguía siendo familia mientras yo era marginado. Así que tomé la decisión definitiva. El lunes por la mañana llamé a Karen y transferí los $42,180 a una nueva cuenta de inversión, no para Tyler, no para obligaciones familiares, solo para mi propio futuro. Si no era familia real, entonces no tenía responsabilidades financieras familiares reales. También llamé a mi abogado de sucesiones y actualicé mi testamento. Anteriormente, Tyler estaba destinado a heredar mi negocio y mis bienes, ya que no tengo hijos. Ahora todo irá a obras de caridad, específicamente a un fondo de becas para estudiantes cuyas familias no puedan pagar la universidad. Que Sebastián le explique a Tyler por qué su tío dejó todo a extraños en lugar de a la familia. La guerra civil familiar se intensificó desde allí. Mamá empezó a llamar a diario intentando negociar la paz, papá finalmente intervino diciéndome que estaba siendo terco y orgulloso. Los miembros de la familia extendida que apenas conocían la situación ofrecían opiniones sobre la lealtad y el perdón familiares. Todos querían que yo fuera la persona más madura, que restaurara el fondo universitario, que dejara atrás el pasado. Nadie le pedía a Sebastián que eligiera entre su hermano y la exesposa de su hermano, nadie le decía a Jessica que dejara de insinuarse en los eventos familiares.
Toda la presión recaía sobre mí para aceptar la falta de respeto en nombre de la armonía familiar. El punto de quiebre llegó 2 semanas después de la graduación cuando Amy me llamó directamente. Mac, Taylor ha sido aceptado en el colegio comunitario para el otoño, va a vivir en casa y trabajar a tiempo parcial para ayudar a pagarlo, tuvo que rechazar la universidad estatal, su escuela soñada, por cuestión de dinero. Es desafortunado. Tú podrías arreglar esto, podrías devolverle su fondo universitario. Nunca fue su fondo universitario, Amy, era mi dinero que planeaba darle. Estás destruyendo su futuro por orgullo. No, estoy protegiendo mi respeto propio, hay una diferencia. Jessica se siente terrible por cómo fueron las cosas en la graduación. Eso me detuvo en seco. ¿Jessica se siente terrible? Ella nunca quiso causar problemas entre tú y Sebastián. Amy, Jessica causó problemas entre mí y Sebastián cuando pasó 3 años acostándose con su jefe mientras estaba casada conmigo, lo de la graduación fue solo el último ejemplo de que todos eligen su comodidad sobre la mía. Ella quiere disculparse. No quiero su disculpa, quiero que desaparezca de los eventos familiares. Eso no es justo para Taylor, ella ha sido parte de su vida. Y yo he sido parte de su vida más tiempo, ¿por qué su relación con Taylor importa más que la mía? Amy no pudo responder a esa pregunta, nadie pudo, porque la verdad era obvia, habían elegido a mi exesposa sobre mí por conveniencia, no por principios. 3 semanas después de la graduación, Taylor apareció en mi taller sin previo aviso. Estaba trabajando en una unidad PAC comercial cuando entró al almacén. Tío Mac, ¿podemos hablar? Apagué el equipo y me acerqué. Tyler se veía mayor de alguna manera, como si el último mes lo hubiera envejecido. ¿Qué pasa, chico? Quiero entender lo que pasó en la graduación, entender de verdad, no la versión amigable que todos siguen dándome. Así que le conté todo, el divorcio, la aventura, los años de ser marginado mientras a Jessica la trataban como familia, el fondo universitario secreto, los asientos en la graduación, el comentario de Sebastián sobre que ella era más familia que yo. Taylor escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo en silencio por mucho tiempo. Tío Mac, nunca supe la mayoría de esto, nadie me habló de la aventura de Jessica ni de lo mal que fue el divorcio. No era asunto tuyo saberlo, pero explica muchas cosas, como por qué tú y papá parecían tensos a veces cuando Jessica estaba cerca. Tu papá tomó su decisión, Taylor, eligió la comodidad de Jessica sobre la mía repetidamente, lo de la graduación fue solo la gota que colmó el vaso. Tyler se veía incómodo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Considerarías darme el dinero universitario si papá dejara de invitar a Jessica a las cosas de la familia? Estudié a mi sobrino, chico inteligente, tratando de encontrar una solución que funcionara para todos. Taylor, el dinero ya no tiene que ver con Jessica, tiene que ver con respeto. Tu papá no me respeta como familia, así que no voy a actuar como familia. ¿Y si se disculpa, de verdad? Lo ha hecho. Ha estado tratando de ver cómo acercarse a ti, sabe que metió la pata. Taylor, te quiero, pero no voy a seguir siendo el miembro de la familia al que se espera que absorba la falta de respeto y pague por el privilegio. Tu papá necesita decidir si soy su hermano o no. Tú siempre serás mi tío. Lo sé, pero ser tu tío no significa financiar tu universidad cuando tu papá me trata como basura. Tyler se fue luciendo derrotado. Me sentí terrible por él, pero también sabía que no podía ceder. Si restauraba el fondo universitario ahora, estaría enseñando a todos que podían tratarme como quisieran mientras eventualmente necesitaran dinero. Ese fin de semana Sebastián finalmente apareció en mi casa, el sábado por la tarde, sentado en mi porche cuando llegué de un servicio. Necesitamos hablar, dijo. ¿Sobre qué? Sobre arreglar este desastre. Nos sentamos en los escalones del porche como cuando éramos niños, por un minuto se sintió como los viejos tiempos. La cagué, dijo Sebastián. Lo de que Jessica era más familia que tú fue estúpido, hiriente y equivocado. Sí, lo fue. Estaba estresado porque la ceremonia saliera perfecta, Amy había planeado todos los asientos y yo solo seguía adelante en lugar de pensar en cómo te haría sentir. Sebastián, los asientos no eran el problema es que llevas 4 años eligiendo a Jessica por encima de mí. Lo de la graduación fue solo cuando lo dijiste en voz alta. Nunca la elegí por encima de ti. Cada cena familiar donde la invitaron y yo me sentí incómodo, cada fiesta donde sus sentimientos importaban más que los míos. Cada vez que alguien me decía que fuera la persona más madura en lugar de pedirle a ella que dejara de entrometerse en mi familia. Sebastián guardó silencio. ¿Quieres arreglar esto? Entonces arréglalo por completo.
No más Jessica en eventos familiares, no más tratarla como familia mientras a mí me tratas como a un extraño. Elige a tu hermano o elige a la exesposa de tu hermano. No es tan simple, Mac, a Taylor le importa. Taylor tiene 18, está a punto de ir a la universidad y comenzar su propia vida, no necesita a Jessica para ser feliz. Amy cree que estaría mal cortar a Jessica por completo. Amy puede pensar lo que quiera, pero tú decides si la opinión de tu esposa importa más que el respeto de tu hermano. Sebastián parecía derrotado. ¿Y si llegamos a un compromiso? Jessica solo viene a eventos importantes, se sienta con la familia general en lugar de la inmediata. No hay compromisos, todo o nada. Eso parece extremo. Extremo es decirle a tu hermano que su exesposa es más familia que él, yo solo respondo al extremismo con claridad. Sebastián se quedó allí 10 minutos luchando con una decisión que debería haber sido obvia. Finalmente habló, está bien, no más Jessica en eventos familiares. ¿Seguro de eso? Porque una vez que tomes esta decisión no quiero escuchar que es difícil o complicado. Estoy seguro. ¿Y el fondo universitario de Taylor? Se acabó, ese dinero ahora es mi fondo de jubilación. Tyler puede conseguir préstamos estudiantiles como todos los demás. El rostro de Sebastián se desplomó. Mac, vamos, ya demostraste tu punto. No, establecí mis límites. El fondo universitario dependía de que me trataran como familia, como eso no pasó, tampoco pasa la financiación. Y si estás arreglando la situación con Jessica, la arreglas porque te obligué a elegir, no porque quisieras respetarme, eso es diferente. Sebastián se quedó allí procesando la realidad de que sus elecciones tenían consecuencias permanentes. ¿Cómo le explico esto a Taylor? Dile la verdad, que priorizaste a la exesposa de tu hermano sobre tu hermano y que las acciones tienen consecuencias. Eso me hace ver terrible. Eso es porque lo que hiciste fue terrible. Sebastián se fue sin despedirse, no he sabido de él desde entonces. 2 meses después escuché por mamá que Jessica no estuvo en la fiesta de graduación de Taylor. Aparentemente Sebastián la llamó y le explicó que ya no estaría incluida en los eventos familiares. Al parecer estaba devastada y herida por la decisión. Taylor comenzó el colegio comunitario en otoño, trabaja los fines de semana en un supermercado para ayudar a pagarlo. Le envié una tarjeta de regalo de $500 para libros, no dinero de obligación familiar, solo dinero de tío. Él me mandó un mensaje de agradecimiento y dijo que entendía por qué había tomado las decisiones que tomé. Sebastián y yo todavía no hablamos, mamá sigue presionando por una reconciliación pero no me interesa. Me mostró exactamente en qué lugar estaba en sus prioridades y ahora le toca vivir con las consecuencias de esa clasificación. Los $42,180 están generando un 8% de rendimientos anuales en mi cuenta de inversión, para cuando me jubile valdrán considerablemente más de lo que habría costado la matrícula de Taylor. A veces hacer lo correcto para uno mismo también resulta rentable. ¿Me siento mal porque Taylor perdió su fondo universitario? Absolutamente, pero me siento peor por haber pasado 4 años financiando en secreto a alguien cuyo padre me consideraba menos familia que la exesposa infiel de su tío. Algunos límites valen el costo de mantenerlos. La semana pasada cambié mi testamento otra vez. Ahora todo va para Taylor, no por obligación familiar, sino porque se ha convertido en un joven que entiende que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Tal vez para cuando yo muera él haya aprendido algo sobre defenderse a uno mismo, algo que su padre nunca entendió. La familia no es solo sangre, es elección, respeto y consideración mutua. Cuando la gente te muestra que en realidad no eres familia para ellos, créeles y actúa en consecuencia.